En la clase de hoy voy a explicarles cuándo una función es continua. Y vamos a resolver algunos ejercicios al respecto, ¿verdad? Bueno, primero, ¿cuándo una función es continua? Si hay una función bien definida en su dominio, ¿verdad? La función f es continua en x igual a siempre vamos a determinar si una función es continua en un punto. Es continua si pasa los tres puntos siguientes. Primero, ella va a ser continua en el punto que me dan, perdón, la imagen va a existir en x igual a. Dos, el límite también cuando x tiende a f de x existe. Eso significa que los límites laterales también tienen que ser iguales. Y por último, si la imagen existe y el límite existe, entonces tienen que coincidir el límite con la imagen. Ahora, hay funciones que no son continuas y decimos que presentan una discontinuidad evitable. ¿Cuándo presenta una discontinuidad que es evitable? Cuando la imagen existe y cuando el límite existe. Y bueno, por supuesto entonces que no va a cumplir esto. Sin embargo, uno la redefine y ahorita vamos a hacer más ejercicios para que vean cómo se redefine una función que presenta una discontinuidad evitable. Y la otro tipo es una discontinuidad inevitable. Una discontinuidad es inevitable cuando el límite no existe. Aquí más bien vamos a poner así. Si el límite no existe, entonces más bien presenta una discontinuidad inevitable. Voy a hacer unas gráficas para que se vea, para que podamos observar cómo se ven los tres casos de cuando una función no es continua. Cuando lo vemos gráficamente sucede lo siguiente. En el primer caso, que es este, la función no es continua porque la imagen de A no existe. ¿La ven? La imagen de A no es B. Sin embargo, el límite cuando x tiende a de f de x sí es B, porque cuando yo calculo el límite por la derecha, pues se acerca a B, y cuando calculo el límite por la izquierda también se acerca a B. Por eso decimos que ella presenta una discontinuidad que es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque a pesar de que no cumple el 3, porque por supuesto no cumple el 1, y recuerden que el punto 3 es que este límite coincida con esta imagen, uno puede redefinir la función para que sí cumpla el 1 y el 3. Entonces, ¿qué cambios habría que hacer? Bueno, tendríamos que decir que f de a sí existe, ¿verdad? Entonces, es como tomar este ejercicio y rellenar la bolita. Entonces, al yo rellenar la bolita, la imagen de A sería B. Por eso escribo aquí, la imagen de A sería B. Si la imagen de A es B y el límite cuando x tiende a de f de x es B, ahora sí coinciden la imagen con el límite y sí cumpliría el punto 3 y la función fuera continua. Pero entonces ve que presenta una discontinuidad que podría ser evitable al redefinir la función. Bueno, lo voy a dejar como estaba, quitándole esto aquí que estaba, ¿verdad? En el segundo ejemplo, la imagen de A existe, la imagen de A está C, pero el límite no existe, porque el límite por la derecha va a dar C y por la izquierda va a dar B. Entonces el límite no existe. Cuando el límite no existe, entonces decimos que la discontinuidad es inevitable. No hay forma de que podamos cambiar o hacer algún cambio de manera que la función termine siendo continua. En el tercer ejemplo, que es este, la imagen de A existe, es igual a C. El límite por la derecha es B, por la izquierda también es B. O sea que el límite da B. Como el límite existe, decimos que la discontinuidad es evitable. Ahora, no cumple el punto 3 porque la imagen y el límite no coinciden. Sin embargo, uno podría hacer algún cambio. ¿Cuál cambio haría? Bueno, diríamos que la imagen de A ya no sería C, sino que la imagen de A sería B. Es como decir que voy a tomar este puntito y lo voy a poner aquí. Entonces la imagen dejaría de ser C para ser B. Entonces yo digo, la imagen es B y ahora sí, la función sí es continua, porque la imagen existe, el límite existe y la imagen y el límite coincidirían. Por eso es que se dice que presenta una discontinuidad que puede ser evitable. Bueno, voy a dejarla como estaba.
Estaba así. Y bueno, podría dejar el f de a igual a b para mostrar cómo se redefine. Esto es redefiniendo la función. Voy a anotarlo aquí. Redefiniendo la función. Que fue lo mismo que había hecho aquí. Esto es redefiniendo la función. Que nos van a pedir redefinir la función cuando ella presenta una discontinuidad evitable. Bueno, entonces estos serían los tres casos donde ella presenta una discontinuidad y bueno, en alguno de ellos uno podría evitar esa discontinuidad. En este primer ejercicio nos piden determinar si la función es continua, por ejemplo, en x igual a 2. En realidad ella es continua en todo R, excepto en 2. Lo sé porque esta es una función que es lineal y la función lineal siempre es continua en todo su dominio y por supuesto que también va a ser continua en los números mayores o iguales a 2. Esta es una función cuadrática y la función cuadrática siempre es continua en todo su dominio y por supuesto que también va a ser continua para los números menores que 2. El asunto está en x igual a 2. ¿Por qué en x igual a 2? Porque resulta que específicamente en 2 ella cambia el criterio. En 2 por la izquierda tiene un criterio, en 2 por la derecha tiene otro criterio. Entonces por eso vamos a determinar si ella efectivamente es continua o no en x igual a 2. Bueno, en x igual a 2, bueno, lo que hacemos siempre es hacer los tres pasitos que hicimos antes, ¿verdad? Las tres propiedades. 1, calcular la imagen de 2. Y la imagen de 2, bueno, usamos esta, ¿verdad? Este criterio. ¿Por qué? Porque la imagen de 2 dice que es para las x mayores o iguales. Entonces, como son iguales, uso este criterio, que sería menos 2 más 3. Y esto va a dar 1. O sea que sí cumple la primera propiedad. La imagen existe. 2. Vamos a determinar si el límite, cuando x tiende a 2, de f de x existe. Para eso necesito calcular los límites laterales. ¿Por qué? Porque por la derecha de 2 es un criterio y por la izquierda de 2 es otro. Hagámoslo por la derecha primero. Bueno, por la derecha de 2, entonces tendría que usar este criterio, menos x más 3. Si calculo el límite, menos 2 más 3 da 1. Y el límite, cuando x tiende por la izquierda de 2, de f de x, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y usamos este criterio, x al cuadrado menos 4. Calculo el límite. 2 a la 2 es 4. 4 menos 4 es 0. Y concluimos que el límite no existe. Y por supuesto que si el límite no existe, antes dijimos, ella presenta una discontinuidad inevitable. Presenta una discontinuidad inevitable. Eso significa que no podemos hacer nada para poder hacer que esta función sea continua. Voy a anotarlo aquí. Esto presenta una discontinuidad inevitable. Por tanto, por supuesto, la función no es continua. En esta vamos a determinar si la función es continua en x igual a 1. Pasa lo mismo que hablábamos, que les dije la vez pasada. La primera función podría indefinirse, o en realidad se indefine en x igual a 1, pero ella no está definida en 1. Entonces no hay problema, ¿verdad? Y como aquí es mayor a 1, la raíz cuadrada es continua para las x mayores a 1, ¿verdad? Esta función siempre es continua, es una función lineal. Esta función también es continua, no presenta ningún caso especial aquí en el denominador, ninguna restricción, porque esto es un cuadrado más 3. Entonces vamos a ver si es continua en x igual a 1. En x igual a 1, digo x igual a 1, ¿verdad? Ese 1 lo saco de aquí, ¿verdad? Que ven que aquí está 1. Bueno, lo primero es ver si la imagen de 1 existe. La imagen de 1, ¿cuál criterio uso? Este o este. Bueno, aquí son los mayores, aquí son los menores y aquí son los iguales.
Como aquí son los iguales, uso este criterio. O sea que la imagen de 1 va a dar 1 menos 4 igual a menos 3. El primer punto lo cumple. Bueno, vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a 1, pero como la función cambia por la derecha y por la izquierda, entonces vamos a calcular el límite por la derecha y vamos a calcular el límite por la izquierda. Por la derecha son los números mayores a 1, ¿verdad? Los mayores a 1 serían estos. Entonces uso este criterio. Bueno, para resolver este límite hay que racionalizar, porque da 0 sobre 0. Multiplico por el conjugado. Entonces va a quedar raíz de x más 3 a la 2, que es un x más 3, menos 2 a la 2, que es un 4. 3 menos 4 es 1, negativo. Y este x menos 1 se cancela con este x menos 1. Evalúo, arriba da 1, y en el denominador va a dar 1 más 3, 4, raíz de 4 es 2, más 2, 4. O sea que por la derecha da un cuarto. Vamos a ver cuánto da por la izquierda. 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Y 1 a la 2 es 1, más 3 es 4. Dan lo mismo. Como los límites coinciden, ¿verdad? Entonces el límite existe y da, por supuesto, que un cuarto. Eso nos dice que f presenta una discontinuidad que es evitable. Bueno, hay que hacer todavía el tercer paso para ver si ellos coinciden. Y resulta que no. O sea, la imagen no coincide con el límite. Pero como ella es, como ella presenta una discontinuidad evitable, lo podemos redefinir. Y vamos a decir, para las x mayores a 1, continúa siendo el mismo criterio. Para las x menores a 1, continúa siendo el mismo criterio. Pero para x igual a 1, quede un cuarto. ¿Por qué? Porque ahora sí, sería continua. Porque si la imagen de 1 es un cuarto y el límite es un cuarto, la tercera propiedad la cumple. Por eso es que decimos que para x igual a 1 es un cuarto. Ya esta sí sería una función continua. En ese otro ejercicio nos piden, dice en cada caso encuentre si es posible los valores de a y de b para que f sea continua. Bueno, en este no tenemos valores de b, pero más adelante vamos a hacer algunos donde sí hay valores de a y valores de b. Bueno, para que sea continua, bueno, tenemos que hacer los mismos 3 pasos que venimos haciendo. Entonces, el primero es determinar si la imagen de 5 existe, porque hay que ver si es continua en x igual a 5, que es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Que ella es continua siempre, esta es continua en todo su dominio, esta también, pero no sabemos si en 5, porque en 5 cambia. Por la izquierda y por la derecha es esto, pero la imagen de 5 no es este criterio el que usamos, sino este. De hecho, la imagen de 5 daría 4 por 5, que sería 20. 2, vamos a calcular el límite. El límite cuando x tiende a 5, tanto por la izquierda como por la derecha, vamos a usar este criterio. ¿Por qué? Porque estos son los números diferentes a 5. Los números diferentes a 5 incluyen los menores y los mayores. Entonces usamos este criterio y cuando calculamos el límite, pues nos va a dar 2 por 5 y es menos a. Ahora, para que se cumpla, ¿verdad? Para que ella sea continua, debería ocurrir que f de 5 coincida con el límite. Bueno, resulta que la imagen de 5 da 20 y el límite pues da 10 menos a. Entonces aquí resolvemos esta ecuación para saber cuál es el valor de a. 20 menos 10 sería 10 menos a. Y, o más bien lo podemos hacer así, mejor. Voy a pasar el a aquí a sumar y voy a pasar el 20 a restar. 10 menos 20 menos 10. Entonces, el valor de a tiene que ser menos 10 para que ella sea continua. Ahora vamos a determinar aquí también cuál es el valor de b para que la función sea continua en x igual a 4. Entonces, el primer paso es calcular la imagen de 4. La imagen de 4 pues va a dar, uso este criterio, ¿verdad?
porque aquí dice los iguales a 4, sería 3a menos x, y la imagen de 4 sería 3a menos 4. Recuerden que A es una constante y que x es la variable. Entonces, la x se sustituye por el 4. El segundo paso es calcular el límite. Entonces, vamos a calcular el límite por la izquierda primero de 4. Por la izquierda de 4 uso este criterio, 3a menos x. Pues, ¿qué va a dar? 3a menos 4. Y por la derecha de 4, pues uso este criterio, que es 4a menos 2x a la 2. ¿Qué sería 4a menos 4 a la 2, 16. 16 por 2, 32. 4a menos 32. Este límite tiene que existir, ¿verdad? Para que ella sea continua. Entonces, para que sea continua, debería ocurrir que 3a menos 4 tiene que ser igual a 4a menos 32. Entonces voy a escribir aquí, para que el límite exista, para que el límite cuando x tiende a 4 de f de x exista, debe ocurrir que 3a menos 4 tiene que ser igual a 4a menos 32. ¿Verdad? Entonces resolvamos esa ecuación. 3a menos 4 igual a 4a menos 32. Entonces resolvemos esta ecuación. Paso el 4 a restar. 3a menos 4a es 1a. Y paso este 4 a sumar. Menos 32 más 4 sería 28. Aquí tenemos el valor de a. El valor de a tiene que ser 28. Además, digamos, ¿cuánto daría el límite? Eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a 4 de f de x, pues va a dar, lo puedo sustituir aquí o aquí, ¿verdad? Entonces va a ser 3 por 28 menos 4. Y 3 por 28 menos 4 nos da 80. El límite nos está dando 80. ¿Cuánto nos está dando la imagen? La imagen nos está dando 3 por 28 menos 4. Yo también va a dar 80. Entonces vean que si A es 80, cumple que la imagen existe y da 80. El límite existe y da 80. Y por tanto la tercera propiedad pues se va a cumplir porque f de 4 va a coincidir con el límite. Cuando x tiende a 4 de f de x. Ambos dan 80. Y la función pues fuera continua. Bueno, ahora vamos a determinar el valor de a y b para que esta función sea continua. Bueno, igual vamos a determinar si es continua en 2. Pero lo primero que hacemos es calcular la imagen de 2. Para la imagen de 2 usamos este criterio, que sería 3 por 2, 6a más b. Eso nos da la imagen de 2. Para calcular el límite hay que hacerlo por la derecha y hay que hacerlo por la izquierda. Por la derecha tenemos este criterio, 4xb menos 1, que sería 4 por 2, 8, b menos 1. Vamos a poner aquí unos paréntesis. Y por la izquierda tendríamos este criterio, 2 por 2, 4b más 3. Este sería. Ahora, para que el límite, cuando x tiende a 2 de f de exista, debe ocurrir que entonces 8b menos 1 pues tiene que ser igual a 4b más 3. Esto que dice igual a 7 lo puse después. Si quieren mejor lo borramos. Ahorita de dónde saqué ese 7. Bueno, resolvemos esta ecuación. Aquí la resuelvo. 8b menos 1 es igual a 4b más 3. El 4b pasa a restar. El 1 pasa a sumar. 8 menos 4 es 4. 3 más 1 es 4. Y este 4 pues pasa a dividir. 4 entre 4 pues es 1. B es igual a 1. Ahora, si B es 1, ¿cuánto da el límite? Bueno, sería sustituir B igual a 1 aquí o aquí. Debería dar lo mismo. De ahí es donde había sacado ese 7. Porque
perdón, de aquí. De aquí sustituyo el b igual a 1, que sería 8 por 1, 8, menos 1 es 7. Y 4 por 1 es 4 más 3 es 7. Pues tiene que coincidir estos dos valores. Si estos valores no coinciden, significa que no resolvimos bien esta ecuación. Bueno, el tercer paso es determinar si la igualdad de la imagen y el límite se cumple. Bueno, la imagen de 2, aquí la tenemos, es 6a más b. Y el límite, pues ya dijimos que da 7. Ahora, b es 1. Este 1 pasa a restar, da 6. Y este 6 pasa a dividir y da 6 entre 6, da 1. Es coincidencia que A y B fueran 1, ¿verdad? Pero esa es la respuesta. ¿Cuáles son los valores de A y de B? A debe ser 1. Podemos poner aquí una respuesta. Respuesta. A tiene que ser 1. Y B tiene que ser 1 también. Dice este ejercicio. Analice la continuidad de la función f, que va de A en R, dada por f de x, 4x menos 9 sobre 2 raíz de x menos 3. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es verdadera? Seleccione solo una es verdadera. F es discontinuo inevitable. Recuerden que para que sea discontinuo inevitable, pues debería ocurrir que el límite no existe en 9 cuartos. F es continua en todos los números reales. F es discontinua evitable en el mismo valor que están preguntando antes, 9 cuartos. Entonces, para saber si esta y esta es verdad, pues habría que calcular el límite cuando x tiende a 9 cuartos, ¿verdad? Y, y para saber si esta es correcta, pues habría que ver si cumple las 3 puntos. Entonces vamos a hacerla. Vamos a ver si ella es continua o discontinua, perdón, si tiene una discontinuidad evitable o inevitable, 9 cuartos. Entonces, bueno, vamos a determinar si el límite cuando x tiende a 9 cuartos existe o no. Recuerden que antes lo dije, si el límite no existe, entonces es inevitable. Si el límite existe, es evitable. Entonces aquí empiezo a calcular el límite. Aquí lo evalúa 0 sobre 0. Aquí racionalizo porque ya tiene una raíz en el denominador. Esta expresión por esta expresión pues queda como tal, pero esta por esta me va a quedar el 2 raíz de x a la 2 menos el 3 a la 2. Este 2 a la 2 es 4, este raíz de x a la 2 es x y este 3 a la 2 es 9. Que este 4x menos 9 pues se cancela con este 4x menos 9 y evalúo 2 por raíz de 9 cuartos más 3. Raíz de 9 cuartos es 3 medios. Ese 3 medios yo lo multiplico por 2 y me da 4. Y 2 por 3 medios. Mira, mami, aquí me equivoqué. 2 por, no, sí está bien. 2 por 3 medios se cancela el 2 con el 2, me queda 3. Y ese 3 lo sumo con este 3 y me da 6. Como el límite existe, esto quiere decir que el límite existe, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a 9 cuartos, de f de x existe. Si ese límite existe, entonces la discontinuidad que presenta, porque sí es discontinua porque la imagen, recuerde que el primer paso es encontrar la imagen de 9 cuartos, pero la imagen de 9 cuartos no existe. Y no existe porque cuando yo sustituyo aquí 9 cuartos me da 4 por 9 cuartos, 9 menos 9 da 0. Y en el denominador también da 0. Entonces, la imagen de 9 cuartos no existe. Ya con solo eso, ella no es continua. Entonces, ya con solo eso, esta no es verdad. Y además que no es continua en todos los números reales positivos, porque no es continua en 4. Pero como el límite existe, ella presenta una discontinuidad evitable. Entonces, la respuesta correcta sería esta. F es discontinua, evitable en 9 cuartos. Si el límite no hubiese existido, entonces ella más bien hubiese presentado una discontinuidad inevitable.